Bueno, ¿cómo les va? Vamos a iniciar este segundo cuatrimestre con un par de videos que voy a ir subiendo, calculo yo, cada 15 días para que ustedes lean el material y sigan estas explicaciones. Eh, Armo estos videos para que ustedes puedan seguir la lectura. La lectura en este caso es muy sencilla, no es una lectura teórica, sino que es una lectura histórica. Los aportes teóricos los vamos a ir haciendo en estos videos, que como ustedes verán son de muy fácil comprensión, porque nos vamos a ocupar, entre otras cosas, de un mundo vigilado. Nosotros solemos pensar que la comunicación es una cuestión fundamentalmente de entretenimiento. No, en realidad nosotros podemos comunicarnos como una forma de entretenimiento, pero tenemos que usar para comunicarnos tecnologías que no fueron diseñadas exclusivamente para nuestra diversión. Y acá está el centro de la unidad temática que empezamos en esta semana, digamos 7 de septiembre. ¿Sí? ¿Están dispuestos a empezar? Arranquemos entonces. Les voy a presentar a este señor, Jeremy Bentham, ¿sí? Filósofo, economista, pensador y escritor inglés, padre del utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina moral según la cual los actos deberían ser juzgados o valorados no por su apego a la virtud, sino por el resultado beneficioso que causan. Entonces el mal estaría, digamos, condenado porque los actos malos producen perjuicios, no beneficios. Pero ¿qué pasa si yo, sin dañar a nadie, por ejemplo, no daño a nadie, me hago rico, digamos, explotando un campo con glifosato, etcétera? Bueno, supongo que el glifosato hace daño. ¿Es así o no? Sí. Por lo tanto, esa riqueza, el acto es bueno porque es útil, pero genera daños. Podríamos decir, no me importa el daño que genera. Bueno, ese es el gran problema del utilitarismo. Pero de todas maneras, Bentham, eh, como controvertido filósofo, ha sido muy respetado por su eh, tarea en la reforma penitenciaria de Londres. Yo les digo que la cárcel moderna fue de alguna manera concebida por las reflexiones o a partir de las reflexiones y de los diseños que el propio Bentham generó. Es el concepto de panóptico. En griego, panóptico significa que así como pandemia, enfermedad que está por todos lados, el panóptico es una mirada que llega a todos lados. Se vigila todo desde un punto de vista sin ser visto. Esa es la gran ventaja del panóptico. Un solo observador controla a miles de individuos observados. Bastaría entonces una mirada que vigile y cada uno de los vigilados, sintiéndose vigilado, termina por interiorizarla, haciendo de cuenta que lo están mirando, aunque él, como no sabe si lo están mirando, por las dudas, se porta bien o, digamos, evita hacer fechorías porque se supone que alguien lo está controlando. Y él no podría, digamos, el malhechor, no podría evitar no podría excusarse porque lo han visto. Si bien el modelo de Bentham fue muy criticado por distintas razones que no vienen al caso, de alguna forma todas las cárceles, escuelas y fábricas a partir de aquella época se construyeron con el modelo panóptico de vigilancia. Veamos rápidamente un par de modelos. El objetivo del panóptico, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos dos distintos. Uno es un grabado y el otro es una fotografía. Fíjense,
en el dibujo, en la foto de abajo, cómo desde una garita puede contemplarse todas las celdas que dan, ¿sí?, a la garita. Ponés un par de observadores y todos están siendo observados. El guardián, entonces, guarecido en una torre central, observa a todos los prisioneros, los cuales están recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos puedan saber si son observados. Cuando vos ves una cámara por la calle, pensás que alguien te está observando. En realidad no sé si alguien te observa, pero la cámara sí te observa. Alguien podrá más tarde tomar el registro de lo que esa cámara pudo haber captado. El efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido un estado permanente de temor a la visibilidad, al ser visto. Y esto garantiza el funcionamiento automático del poder. A donde vos vayas yo te voy a estar controlando, papá. ¿Qué te parece? No está mal. Bueno, el poder entonces no se ejerce de manera práctica. No es que tenés un policía mirándote. Sabés que puede haber un policía que te mire. Bueno, esta clase trata específicamente del poder de vigilancia de la policía. Podríamos llamar a esta clase ponerse la gorra. Lo importante es ver por qué se adoptan estos dispositivos y por qué es tan importante el control. Tal vez no es tan importante analizar cómo se ejerce el control, porque puede haber formas que yo mismo ignoro. Lo que sí hay que ver es que el control desarrolla dispositivos técnicos y dispositivos comunicacionales que luego los propios usuarios observados manipulan y utilizan en beneficio, digamos, propio, pero fundamentalmente en beneficio de los que desean controlarlo. Quien advirtió más recientemente esto, porque en todo caso Bentham ya vimos en qué año murió hace más de un siglo y pico, pero Michel Foucault, que murió hace unos 30 años, un poquito más, propuso estudios críticos de las instituciones sociales, y él es el que rescata el concepto de panopticum, que había caído en desuso como concepto a discutir, pero no como concepción del diseño de los mecanismos de encierro de la sociedad moderna, que son la escuela, el taller, bueno, obviamente la cárcel, en los hospitales, etc. ¿Qué propuso Michel Foucault? Estudios sobre las instituciones sociales, como la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, las prisiones, y fundamentalmente la historia de la sexualidad humana. En este tema no es tan importante la sexualidad, pero sí hay que remarcar que el análisis de Foucault sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido muy influyentes, por lo menos a partir de mi generación. En los años 60, cuando yo todavía estaba en la escuela primaria, pero tarda en llegar la innovación de este pensamiento crítico hasta los años en que yo empiezo la facultad, Foucault dominaba, por así decir, la técnica del estructuralismo, que es una perspectiva que ustedes seguramente habrán visto en semiótica, etc. Fue una matriz disciplinaria muy importante que prácticamente llegó hasta fines de los 70. El gran texto de Michel Foucault, que nosotros vamos a ver, mejor dicho, estamos presentando, es Vigilar y Castigar. ¿Sí? El propio autor de este texto, El mundo vigilado, es claramente Foucaultiano. Por eso al primer capítulo lo llama Vigilar y al segundo, que veremos de acá una semana o dos, lo llama Castigar, ¿no es cierto? El concepto central de Foucault
para nuestro propósito es el de biopolítica. Biopolítica y biopoder hacen alusión a un conjunto de estrategias orientadas a dirigir las relaciones de poder. ¿Para qué? Para hacer de la vida algo administrable. La biopolítica sería entonces el tipo de política y de gestión que busca este biopoder. En las sociedades europeas, hace muchas décadas, que ya no puede utilizarse lo que vamos a ver como el principio de la soberanía. Es decir, vos no querés hacer lo que yo te digo, te pego. Entonces había que desarrollar un sistema de control, de coerción, de hacer lo que yo quiero, pero no a través del apremio físico. Por supuesto que se usó igual, pero había una preocupación para que el apremio físico no quedara limitado o no fuera el único recurso que el dispositivo de poder podía emplear para el control social. Las formas que se ejerció el poder en la sociedad occidental fueron cambiando. Hasta el siglo XVII, estamos hablando ya, fíjense, estamos en el XXI, 400 años, ¿no? En 1600. El poder tradicional entendía el cuerpo como una máquina. A esto corresponde la sociedad de soberanía. ¿Qué haces con una máquina que anda mal? Bueno, la desarmás, la tirás a la basura, etc. El poder monárquico tenía influencia no solo sobre la libertad, sino fundamentalmente era el dueño de la muerte. Por eso el castigo no era la cárcel, era directamente la supresión de la vida. La soberanía era una soberanía sobre la muerte. Por eso es que con la biopolítica, la sociedad disciplinaria ejercerá el poder sobre la vida, no sobre la muerte. No suprimiendo la vida biológica de las personas, sino orientándola, conformándola a los objetivos sociales, o en todo caso, los objetivos que el poder se ha fijado para la población. Entonces, la forma de poder en la sociedad disciplinaria se establece mediante el control de la ejecución, de la educación, de las aptitudes y los comportamientos de los individuos. ¿Cuál es el objetivo? Vigilar para producir cuerpos dóciles. ¿Sí? Bien, la sociedad de la soberanía y la sociedad disciplinaria, como vimos, corresponden a dos momentos en la evolución de las formas de ejercicio del poder en las sociedades europeas. La sociedad de la soberanía pone al individuo como objeto de una información, no como sujeto de comunicación. Es decir, un concepto que vamos a aprender hoy es el concepto de cosificación. El poder cosifica a las personas. ¿Pero cómo lo hace? Fundamentalmente a través del control de la muerte. Los soldados mueren por el soberano. Las sociedades modernas, podríamos decir a partir del siglo XIX, son sociedades disciplinarias, porque su modo de comunicación amplía el horizonte físico y mental. Pero esto que es muy peligroso, porque que la gente piense, sueñe y aspire a cualquier cosa es muy peligroso. No se lo podés prohibir. Entonces lo que haces es evitar que las fuerzas liberadas del pensamiento, de la comunicación, hagan estallar el orden imperante. Y para eso está la disciplina. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros, fundamentalmente? Estamos aprendiendo nosotros a pensar según una modalidad. Ese es el sistema de la escuela. Cuando vos me presentás un trabajo con errores de ortografía o que no se adapta a cierto formato, yo como profesor tengo el derecho de pedirte que lo rehagas, porque vos tenés que dar prueba a través del examen
de que sos lo suficientemente dócil para que se te confiera una responsabilidad y no generes más problemas de los que hay. No sé si se entiende. Es decir, el poder, la sociedad disciplinaria, no mata porque sí, pero tampoco deja que la vida florezca y crezca de la manera, digamos, en que podría hacerlo si dejas abiertas las puertas a la creatividad y a la sensibilidad de las personas. Un gran sociólogo, fallecido hace ya 30 años, pero que vivió todo el siglo XX, ¿sí? Más o menos, de 1898 a 1990, fue este singular sociólogo alemán llamado Norbert Elias. Les recomiendo que lean, que busquen en internet fragmentos de El proceso de la civilización. Allí plantea el problema de la relación individuo-sociedad. Cree que la sociología debe reelaborar estos conceptos para lograr una representación más ajustada de los procesos. No sé si en todo el mundo, pero sí en los países europeos. No se olviden que él pasó todo el nazismo. Y el nazismo consiste fundamentalmente, desde el punto de vista histórico, en movilizar la vida humana, la vida individual, en procura de un objetivo social que está por encima de la vida de los individuos. Quienes se oponían al nazismo tuvieron que hacer lo mismo, porque la guerra no la podías, en aquella época, como ahora probablemente sí se pueda, la pueden librar las máquinas, la tienen que librar las personas. Entonces, hay que quebrar esa imagen egocéntrica, dice Norbert Elias, y suplantarla por una visión de individuos interdependientes. Terminar con la fachada de conceptos cosificadores que no permiten que las personas tengan una clara comprensión de la vida social y que plantean que la sociedad está compuesta de figuras externas al yo, al individualismo singular, el cual está simultáneamente rodeado por la sociedad y separado de ella por una barrera invisible. Ese equilibrio entre lo externo y lo interno en la vida del individuo debe ser sustituido por una visión en la cual no somos cosas que pertenecemos a una especie de rebaño o de gran maquinaria, sino individuos ligados unos a otros, digamos, constituyendo una gran diversidad de entramados y con fines e intenciones recíprocas. Es decir, lo que propone Norbert Elias es una descosificación. Y para esto es necesaria una especie de batalla cultural, no tanto de la sociología, sino también de las propias sociedades. ¿Quién puede librar esta batalla? En mi opinión, por supuesto, la juventud, pero fundamentalmente las prácticas artísticas. Tal vez las prácticas educativas como esta, pero le tengo más fe a las prácticas artísticas, a la música, a la fotografía, bueno, por supuesto a la pintura, etc. Bueno, otro autor muy importante, Foucault ya vimos que es del siglo XX, pero vamos a revisar algunos autores como Henri de Saint-Simon, ¿sí? Fallecido en 1825, quien inspiró, entre otros, a Domingo Faustino Sarmiento, acá en Argentina. Por eso lo quiero rescatar, porque él era un socialista utópico, él pensaba de verdad, también influyó en muchos pensadores norteamericanos del siglo XIX. Él pensaba que había que eliminar la desigualdad social, o por lo menos reducirla al máximo. Y eso significaba la prohibición de la acumulación de grandes fortunas. Todo lo contrario de lo que pasó en la última mitad del siglo XX. En su opinión, la sociedad necesita ser gobernada racionalmente. Y por eso él
denominó física social o ciencia de la sociedad al estudio de las leyes que gobiernan las sociedades. Él también se lo llamó socialismo científico a su propuesta. Fundamentalmente, ¿qué era lo que se proponía Henri de Saint-Simon? La desaparición de las clases más bajas mediante la renuncia de los privilegios de las clases altas. Y esto significaba el advenimiento del poder de la clase industrial. En aquellos años, el industrialismo sirvió como fuente de inspiración del progreso. Aunque estuvieran bien intencionadas las propuestas de Henri de Saint-Simon, lo que vamos a ver es justamente para qué sirvió esta fe en el progreso industrial. Sirvió nada menos que para la tecnocracia. Industria y tecnocracia. La afirmación que habrán escuchado más de una vez, incluso entre nuestros políticos, según la cual el progreso consiste en evitar que las emociones tengan prioridad en la toma de decisiones. La ciencia y la técnica son la herramienta eficaz para superar todos los conflictos, dado que aplican criterios racionales a las relaciones sociales. El gobierno del ingeniero, no de Macri, por supuesto, porque Macri era, digamos, un pseudo ingeniero. Me refiero al ingeniero como el ingeniero de sistemas, que cree que la diversidad de fenómenos puede adaptarse a un esquema de inteligencia, podríamos decir lógica, de inteligencia esquemática, etc. Por supuesto que los esquemas lógicos son absolutamente necesarios para comprender el movimiento de las grandes poblaciones. El problema está en supeditar los criterios de decisión a principios solo esquemáticos, solo lógicos. Llevamos 6 meses de pandemia. Emocionalmente muchos de nosotros estamos muy abatidos por el encierro, por el aislamiento, por la incertidumbre. Y, entre otras cosas, ese abatimiento se produce porque hay en el fondo un discurso que dice: estamos equivocando el camino, tenemos que cuidar la economía. Sin economía estaremos todos muertos. La alternativa sería: sin vida no habría economía, no habría desarrollo económico, no habría quien trabaje, no habría quien consuma. Llevar adelante ese proyecto de Saint-Simon de la física social, es decir, de gobernar a las personas como si fueran máquinas, a las poblaciones como si fueran rebaños, ha sido uno de los peores errores cometidos en los países occidentales, en los países capitalistas, en el último siglo y medio. Por eso es que conviene tener en cuenta que detrás del uso de la tecnología comunicacional, detrás de las aspiraciones por vivir en un mundo seguro, pueden esconderse, digamos, estos elementos absolutamente perniciosos para el desarrollo de la vida personal, para la libertad de los individuos y fundamentalmente para la tranquilidad de los procesos de convivencia social. Bueno, vamos a seguir con Franz Gall. Fíjense que estamos prácticamente en personas que tenían la mayoría de edad en la época de la Revolución de Mayo, hace 210 años más o menos. Este murió en 1828. ¿Quién fue Franz Gall? Fue un fisiólogo. Fíjense la importancia que tenían los hombres de ciencia en el control de las poblaciones y en la sociedad. Por eso el concepto de biopoder y biopolítica que vimos hace un rato en unos slides anteriores, concepto que es de Michel Foucault, no es antojadizo. Foucault advierte
la íntima relación que hay entre medicina, ciencias naturales y política. ¿Sí? Por eso el nombre biopoder y biopolítica. Gall, lo mismo que otro que vamos a ver dentro de un rato que se llama Betty Young, fueron enormes fracasos de este intento. Fracasos en lo práctico, pero no fracasos en su proyección histórica, porque muchas de las ideas que desarrollaron Franz Gall y Betty Young todavía perduran en las escuelas de policía, en la formación de investigadores de inteligencia, digamos, criminal, etc. Lo que quería este fisiólogo, ¿sí?, era desarrollar una ciencia que se llamó, no fue una ciencia, se llamó frenología. Frenos en griego significa pensamiento. Su hipótesis de partida consistía en asociar las facultades e inclinaciones innatas de las personas con el cerebro donde estaban alojadas estas facultades innatas. Como el cráneo, según plantea Gall, no es más que la fiel huella de la superficie exterior del cerebro, bueno, lo que vos tengas en la cabeza conforma, digamos, tu cráneo. Si tu cráneo es demasiado redondeado o demasiado en forma de sandía, demasiado ovalado, etc., puede estar representando funciones cerebrales específicas y en general las de sus diversos componentes en particular. Entonces, lo que hace Gall es inspeccionar, medir, tocar los cráneos, recoge muchísimos cráneos, toma testimonio de la vida de las personas que alguna vez usaron esas cabezas, esos cráneos, y establece la topografía de sus protuberancias. ¿Sí? Protuberancia significa que en la superficie más o menos lisa del cráneo puede haber una deformación, como un chichón o como una deformación. Bueno, practica todo tipo de operaciones, hace de verdad una investigación muy metódica. El problema no está en el método, el problema está en la hipótesis que guía el método. Vos podés manejar muy bien tu auto, pero si no sabes a dónde vas, tarde o temprano terminarás perdiéndote, aunque manejes bien. Por supuesto, vos sabés a dónde vas, pero manejás mal, bueno, punto. En algún momento te la vas a poner contra otro auto. Pero en este caso, en la ciencia se necesita una hipótesis orientadora más o menos válida. Después veremos hasta qué punto, cuáles son los límites de esa validez, pero no a partir de la idea de que las ideas, las virtudes, los valores, conforman la masa encefálica. Esto es realmente una tontería. De sus investigaciones craneoscópicas, Gall deduce la existencia de 27 facultades u órganos fundamentales, todos ellos localizables entre los humanos. Una bestialidad. Entre los que cabe mencionar la inclinación al matrimonio y al crimen, el sentimiento de propiedad o la inclinación a abastecerse, del que depende la inclinación al robo, el órgano del espíritu metafísico y de la mente profunda, el sentimiento de lo justo y lo injusto. Fíjense todas las cosas que el amigo Gall tiene para ofrecernos como correlacionados con la forma, el tamaño, la longitud de los pómulos, etc. Bueno, la frenología para Gall implicaría repercusiones no solo para el conocimiento del hombre en sí, sino también para la investigación médica, la moral, la educación. Cuando comienza a desarrollarse los primeros sistemas penales, por eso les decía hace un rato que estas teorías, aunque después fracasaron, se mantuvieron durante siglos en la formación del sistema penitenciario, policial,
investigaciones criminológicas, etc. Porque se cree que el problema no es social, que el problema es corporal, que el problema es biológico. Y de verdad, eso nunca pudo haber sido probado, salvo en algunos casos excepcionales. Bueno, entonces vamos a seguir con Adolphe Quetelet. Nacido en Bélgica en 1796, fallecido casi un siglo después. Fíjense que estas personas vivían hace prácticamente 2 siglos, vivían 100 años. ¿Cómo lo lograban? Bueno, porque eran familias acomodadas, no fumaban, se alimentaban no con los conservantes y con las porquerías que nos dan a nosotros, y además llevaban una vida muy rigurosa. Los científicos eran rigurosos. Eso no quiere asegurar, el rigor no asegura el éxito, ¿sí? Es una condición del éxito, pero no lo garantiza el 100%. Quetelet es uno de los padres de la estadística moderna, que aplicó el método estadístico al estudio de la sociología. Fíjense lo importante que ha sido durante todo el siglo XIX el estudio de la población, no del individuo, sino del colectivo. Incluso el índice de masa corporal, que hoy determina la obesidad, surge de las observaciones y de los cálculos estadísticos del propio Quetelet, quien se hizo célebre por desarrollar la noción de el hombre medio, el hombre promedio. El hombre, digamos, o la familia tipo, que todavía se utiliza, son algo así como los conceptos o los términos fundamentales de la sociología descriptiva. Y él también, lo mismo que Saint-Simon, pretende desarrollar una física social. O sea, los mismos métodos que se empleaban para el estudio de la naturaleza, para el estudio de las personas, quiero decir, para el estudio de las cosas y de los animales, comenzaron a usarse para el estudio de las personas. El delito es un fenómeno social que puede conocerse y determinarse estadísticamente. ¿Ok? Los delitos se cometen año tras año con absoluta regularidad y precisión. Por eso él cree que con la estadística puede determinarse la causa del delito. Los otros, el anterior, Gall, pensaba que estaba dentro del cerebro. Este está en algún lugar que puede ser o el medio social o el cerebro, etc. Hay que determinarlo estadísticamente. Los factores que incluyen como causas de la actividad delictuosa son el clima, eso es lo que él en sus observaciones puede deducir, la pobreza, la miseria, el analfabetismo. Bueno, a Quetelet le debemos el prejuicio de que el delito está asociado con la pobreza. Puede ser que ciertos delitos estén asociados con la pobreza, pero la estafa, la corrupción, la fuga de dinero, el narcotráfico, no me refiero al dealer que reparte, sino a los que organizan los grandes cárteles de la droga, no son claramente personas pobres, ni analfabetas, ni miserables. Estamos llegando al último. Alphonse Bertillon, no es el último este. Este es un oficial de la policía francesa que en 1882, este es un poco más reciente, los otros casi habían nacido a principios del siglo XIX. Este cuando nació, a mediados, ¿sí? Los otros proponían la frenología, este que propone la antropometría. Un genio. Fíjense la bestialidad que va a hacer. Por supuesto que fracasó también. Técnica de identificación de criminales basada en la medición de varias partes del cuerpo. El dedo medio y el dedo índice, la longitud del pie izquierdo, la distancia que hay entre los pómulos, entre los puntos salientes de los pómulos, bueno, la altura de la oreja izquierda respecto del centro del cráneo,
etc. Eso él lo consideraba un principio de identificación, y así logró identificar a 241 delincuentes que fueron, digamos, su caballo triunfante, fue la nave con la que triunfó. Pero claro, su método fracasó cuando se encontraron dos personas diferentes con medidas más o menos similares, pero resulta que uno era un delincuente y el otro era una persona honrada. Desde entonces se considera que la antropometría es una pseudociencia, lo mismo que la frenología. Así que don Alphonse de Bertillon, fallecido en Suiza en 1914 y funcionario importante de la policía francesa, lo dejamos descansar. No sé si lo conocen a este hombre, Juan Bucetich. Este hombre nació en Croacia, pero vivió en Argentina y fue un prestigioso jefe policial de la provincia de Buenos Aires que desarrolló, acá lo tenemos, al principio de la huella digital. Él descubrió no solo la irrepetibilidad de las huellas digitales, sino fundamentalmente patrones, no más de 4, que permiten distinguir los diversos tipos de huellas digitales que tenemos, con lo cual la identificación es segura porque no hay dos personas que compartan la huella digital y al confeccionarse la cédula de identidad, por eso se llama así, el documento, ahora se llama Documento Nacional de Identidad, pero la cédula de identidad lo que tenía era el registro fotográfico del rostro y el registro impreso del dígito, o sea, del dedo pulgar derecho. Bueno, me despido hasta dentro de 15 días. Les dejo un material de lectura y un material de visionado con mi explicación suficientemente largo como para que tarden mucho en procesarlo y en leerlo. Con mucho gusto espero sus comentarios. Que la pasen bien.